excelentes ponentes por su participación. Si existe alguna pregunta, este es el momento, por favor. Te paso el micrófono, doctor. Ok, a ti, gracias. Ok. Sí, muchas gracias por las conferencias, doctores. Tengo una pregunta de orden general, metodológica más que otra cosa, y por eso los dos la pueden contestar. Ahí, ¿cuál será su perspectiva? Sobre cómo abordar la historia de la medicina a partir de algo tan general compartido por varios seres humanos, ¿no? El trauma, demostró el doctor que ya había, evidentemente hay trauma en Europa, en Australia, en Mesoamérica, etcétera, y si bien tiene implicaciones culturales propias de cada cultura, la experiencia del trauma es, por así decirlo, general. En este caso, ¿cuál es la herramienta metodológica indicada para constituir una historia de la medicina de algo tan general? Porque por poner caso, ¿no? Y ya con eso cierro para que ustedes respondan, que son los que saben en esta cuestión, el concepto de tradición, que es lo que más se utiliza en historia de la medicina, como que darle voz a las personas en particular. Pueden plantear dos cosas. Uno ya lo planteó muy claro el doctor hace un momento. Cambia el trauma cuando aparecen los caballos y caídas de caballo, cambia el trauma cuando aparecen las locomotoras, cambia el trauma cuando aparecen las motocicletas en sentido contrario aquí en la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Pero lo puedes tomar en general, tomando datos de acá, de allá y de donde sea, buscando series de macrodatos, para decir modificaciones del trauma de acuerdo a modificaciones en la civilización, vamos a llamarlo así, ¿no? Ahora, se puede hacer también de otra manera, se puede escoger un lugar, el caso de México, como hizo el doctor, el caso de las guerras napoleónicas que hice yo, y no entramos en detalles de qué traumas, nos podíamos pasar todo el resto del año que está empezando ahora, ¿verdad? Escogiendo detalles, pero planteando y enfocando en ciertos momentos. Ahora, ahí habría dos cosas particulares. Se puede escoger historias locales. Dices, voy a ver el trauma en Puebla, el trauma ni siquiera en las batallas napoleónicas, los temas aquí, sino en Alemania en tiempo de la batalla de Leipzig, y qué modificaciones hubo con la guerra. Un pedacito. Lo puedes ampliar o puedes tomar modificaciones del trauma y su atención, que ahí va la otra parte importante, porque una cosa es plantear traumatismos y qué sucedió con la atención de ellos. Es otro panorama totalmente diferente, ¿no? Trauma y su atención en tal época, en tales lugares. Y después puedes sumarlo para hacer historias regionales, historias nacionales o una historia universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una historia universal de la medicina y la atención de trauma, unos 8 o 9 tomos de 500 páginas te quedan muy bien. Ahora hay cosas curiosas, un dato que ahorita que preguntaste me acordé. En la zona del norte de Puebla, en Cantocan en particular, hace unos años me platicaron que en fracturas de fémur, las gentes de ahí les daban hierbas para adormecerlos y para que no tuvieran dolor, les raspaban el fémur y les ponían un palito de ocote cubierto de miel, clavo intramedular, curanderos. Yo tenía unos amigos que tenían un rancho allá, por eso me llegó la noticia, me fui a rascar con los curanderos y encontré uno que me dice, fíjese que yo no, me da miedo hacerlo, yo me robo los alambres de luz, de cobre, y con eso vuelvo a acomodar el fémur, sí abro y luego desenrollo alambre equivalente a férula interna, ¿no? Pero mi abuelito sí hacía eso que usted dice, ahí quedó. Y unos años después, hace más o menos unos 20 años, los arqueólogos amigos me hablaron, encontraron un fémur fracturado, osificado, y en la radiografía tenían una rama de ocote como clavo intramedular. Más o menos entre el año 200 y 400. Los clavos intramedulares se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, o se inventaron en Cantocan. Ahí dejamos una tarea preciosa, ¿no? Hay 2 o 3 huesos más que se han encontrado así, que están en el Museo de Antropología. Son detalles, y cada uno de esos te da para una vida, ¿no? Sí.
Bueno, una cosa también muy importante es que las guerras son las que detonan, ¿no? Detonan todo. En las guerras, desde los años de Hitler, bueno, desde antes de la guerra napoleónicas, todo. Entonces, ahorita habría que analizar qué está pasando con los rusos, qué está pasando con los israelitas, o bueno, con las personas, con ellos, no, sino con los heridos, ¿no? Con los heridos, qué es lo que está pasando. Hace tiempo estaba el doctor Carvajal, que estuvo en la NASA. Entonces en ese tiempo operaban con el robot, empezaron a operar con el robot, y el médico, el respondiente, el que iba a la escena, donde estaba el paciente, llevaba sus lentes, todo para checar pulsos, llevaba tecnología que era muy de punta en ese tiempo. Ahora ya hay más, ahora a lo mejor Estados Unidos ya tienes puras salas híbridas, ¿no? Ya puedes hacer lo que sea, y va a seguir evolucionando, porque es parte de la historia. Pero bueno, lo que empezó, digamos, hace muchísimos años, ahora va a ser diferente. Ahora ya les ponen el REBOA, hasta en las series de televisión, ¿no? Sale que les ponen el REBOA, hacen la oclusión de la aorta temporal. Ya lo están haciendo, lo replicando en varios centros en Estados Unidos, y en México ya también hay gente que está interesada en eso. Entonces esta es parte de, ¿no? Hemos perdido hacer estudios epidemiológicos. Yo durante mucho tiempo, y Saúl se acuerda, yo he sido un fanático de hacer estadística de la epidemiología del trauma. Y esto me permite algo que es fundamental, ver la transición epidemiológica en el largo del tiempo. Entonces, como dice el doctor, no solamente cambia el escenario, cambia la forma de atención. ¿Qué estamos viviendo ahorita? México no está en guerra, bueno, oficialmente, pero tenemos más muertos que Afganistán e Irak juntos, y tenemos exposición a armas que solamente se ven en guerra. Entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestro entrenamiento en esas áreas? ¿Sí? Durante algunos años fui médico del Comité Internacional de la Cruz Roja y me dediqué precisamente a lo que era entrenamiento en el manejo de lesionados por proyectil y arma de fuego y explosivos. Nuestra sorpresa mayúscula fue que nuestro ejército no sabía cómo manejar esos traumas. Entonces uno se pregunta, si ellos son los que utilizan las armas, ¿cómo puede ser posible que no sepan cómo arreglar las cosas? Entonces yo creo que lo que tenemos que plantearnos, y ese fue un fundamento cuando fundamos la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía de Trauma, es que el trauma no es una enfermedad de una sola disciplina. Debemos tener un abordaje multidisciplinario. Y ese fue el éxito en su momento de la asociación. Fue la primera sociedad médica en México que se hizo alrededor de un problema de salud y no de una especialidad. Entonces teníamos internistas, teníamos otorrinolaringólogos, psicólogos, arquitectos, ingenieros, porque vimos más allá de la parte médica. Entonces yo creo que es una reflexión importante en este momento, es, como dice Saúl, la tecnología va a seguir creciendo, eso es indudable. La pregunta es, ¿en qué momento estamos evitando que pasen las cosas? Porque ahora somos muy reactivos, pero pregúntense cuál es el presupuesto del Consejo Nacional para Prevención de Accidentes en México. El 0.05 del presupuesto de la Secretaría de Salud. Y el 90% se va en salarios. Entonces, ¿qué hacemos? No hay campañas. Entonces, ¿cómo queremos evitar un problema de salud como el trauma si no lo evitamos? Nos hemos vuelto, y creo, en un buen nivel, expertos en resolverlo, pero no hemos evitado que pase. Comentaba el doctor, ¿por qué han proliferado tanto los accidentes en motocicleta? ¿Cuál fue el detonante? La epidemia de COVID. Porque se empezaron a hacer repartido de comida, de esto, en motocicleta. Entonces creció esa demanda, pero no se reguló. Y es hasta hace 3 años que hay una norma oficial que regula el tipo de casco que se requiere para cada motocicleta. Y qué bueno que existe la norma. La pregunta es, ¿quién la respeta? Nadie. ¿Sí? En mi hospital, que es un hospital privado, recibo en promedio 18 pacientes por semana de accidente en moto. Es una brutalidad, o sea, dicen, no puede ser posible, ¿sí? Y el 90% no lleva equipo de protección.
Entonces, este problema yo creo que el abordaje tiene que ser algo más que la atención, es la prevención, es la educación, ¿sí? Los médicos hoy en día ya no se forman en esto, ¿sí? Decía Saúl, la Cruz Roja perdió un bastión cuando empezó a formar cirujanos de trauma y de repente ya no los queremos. ¿Por qué? Porque no queremos. Y eso estamos hablando de hace 14, 15 años. ¿Qué pasaría si lo hubiéramos seguido? Hoy tendríamos excelentes especialistas. Entonces creo que el abordaje tiene que ser algo más que ver el problema del trauma. Tenemos que ver todo el entorno alrededor del problema. Nuestra intención, además del marco y contexto histórico, es una reflexión para empezar a desarrollar nuestros temas de suma interés todos, pero estamos acostumbrados precisamente a entrar de lleno en el tema, pero no estamos analizando los contextos, las causas y todo lo demás. Entonces, sí es una invitación a reflexionar el día de hoy, a también empezar a analizar todo nuestro sistema de salud, cómo está funcionando, como bien dice, la prevención de todos estos traumas, que comienza incluso desde casa, desde cada individuo, en el trabajo, en todos lados, ¿verdad? Y bueno, pues sí, todo el ambiente y el marco multidisciplinario que se requiere para el manejo de cada uno de ellos, ¿no? Y los recursos con los que contamos. Vale la pena recordarles que nosotros como sociedad estamos enfocados en todos esos aspectos, todos los niveles de atención, y además tenemos un curso, como bien mencionó el doctor, de Primary Trauma Care, que bueno, nos enseñó la atención primaria, primer contacto al trauma, con lo que tenemos, en dónde estamos y cómo podemos apoyar, y esto tiene mucho alcance. Entonces, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, y muchas felicitaciones a ambos, les agradecemos su tiempo, su paciencia, y no sé si hay algún otro comentario. Un comentario rápido. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Illescas, y él siempre efectivamente se preocupa por la epidemiología. Incluso comentamos a través de un libro que salió con Basilio y por ahí. Ahora, yo creo que es un buen momento, ahorita que se está dando esta consolidación de la sociedad, para empezar a trabajar con las otras, o sea, por ejemplo, esta es anestesia. Están los de cirugía, están los de allá de Puebla del hospital de trauma. Yo creo que se tiene que hacer coordinar y efectivamente ver la prevención, porque si hay prevención y no sucede, bueno, pues además la atención del trauma es muy cara, y todos esos motociclistas o los que sufren algún trauma quedan con secuelas a veces permanentes, ¿no? Sí, es que hay que trabajarle mucho. Gracias. Sí, de hecho tenemos a muchos colaboradores de distintos lugares de la República, compañeros desde la atención, como decíamos, prehospitalaria, admisión, compañeros de ambulancias, TUNS, mucho personal que la verdad está interesado en este país y bueno, el resto del mundo, porque de nosotros tenemos herencia de Latinoamérica, como recuerdan nuestros orígenes para los cursos también, y pues estamos enfocados precisamente en acciones de prevención también. No sé si exista alguna otra pregunta. En línea no tenemos preguntas. Solo felicitaciones, comentarios, pero sí preguntas, pues bueno. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar anuncios por último, parroquiales igual ya por último, les agradecemos su presencia. Tenemos nuestras sesiones cada mes, los días jueves a las 7 igual, los esperamos, y les vamos a pasar en la página web nuestro calendario de sesiones para que ustedes chequen las de su interés. Muchas gracias a todos, buena noche. Gracias a todos.